Bendecimos a Dios en esta hora por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más de estar reunidos. En el día de hoy vamos a tener la lectura de los últimos 4 capítulos del Evangelio de San Marcos, precisamente en el capítulo 13, con este hermoso tema sobre los tiempos del fin. Escuchemos. Marcos capítulo 13. Y saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las Olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Empero cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviere en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las preñadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Y entonces, si alguno os dijere: He aquí, aquí está el Cristo, o He aquí, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes todo. Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended la semejanza. Cuando su rama ya se enternece y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación
que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad. Bueno, conocido como el sermón profético, Jesús predice la destrucción del templo en Jerusalén, pues él saliendo del templo, los discípulos empezaron a mostrarle la belleza que tenía esta construcción. Y Jesús le dice, mire, estos grandes edificios, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y él se sentó allí en el Monte de los Olivos, precisamente frente al templo, y allí estaban los discípulos, los hermanos Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Y ellos le preguntaron aparte, Señor, dinos estas cosas. ¿Qué señal vamos a tener cuando todo esto se vaya a cumplir? Y el Señor le dice, mire, nadie los engañe, porque se va a levantar muchos hombres diciendo que este es el Cristo, y va a engañar a muchos. Pero cuando ustedes oigan las guerras y los rumores de la guerra, no se asusten, porque todo esto es necesario. Fíjense, el Señor habló, es necesario que estas cosas sucedan, pero no va a ser el fin aún, porque van a haber disensiones entre nación contra nación y reino contra reino, y habrán muchos eventos de la naturaleza como terremotos, como estos lugares tendrán hambre y habrá mucho alboroto. Y esto es principio de dolores, dijo Jesucristo. Pero miren por ustedes. Los van a entregar a los concilios, los van a llevar a las sinagogas, los van a azotar y van a estar delante de los gobernadores y de los reyes por causa de mí para su testimonio. Y esto, por supuesto, esto se llevó a cabo en muchos de los discípulos. Vemos que el Señor, esto que se anunció, se ha estado cumpliendo. Pero esto es necesario, dice Jesús, porque el Evangelio se debe predicar ante todas las naciones. Es decir, aunque no se conviertan, a través de tu fidelidad hay el testimonio de que esperan esa patria celestial. Pero cuando les traigan ustedes a estas situaciones, no se preocupen, porque en aquella hora el Señor ha de darnos lo que hemos de hablar a través del Espíritu Santo. Y esto sucederá como evidencia que el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Estamos viendo esto, por supuesto. Van a ser aborrecidos por todos a causa del nombre de Jesús. Pero hermanos, la gran promesa del Señor, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Qué importante palabra, la perseverancia. Pero cuando ustedes vean las abominaciones, todo lo que habló el profeta Daniel, y el que le entienda, por supuesto, miren todo esto que el Señor recuerda, ya esto había sido anunciado en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, y aquí se halla en el capítulo 13. Fíjense, todo esto, la abominación desoladora por Daniel, y esto fue relacionado, por supuesto, con lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Esto es una verdad que no se puede ocultar. El Señor anunció la destrucción del templo y así se llevó a cabo. Entonces, hace la salvedad el Señor que los que estén allí en la azotea pues no desciendan a la casa, porque hay de estas situaciones, hay que estar alerta. Hay de las que están embarazadas, de las que están criando en esos días, y nos recomienda que oremos para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en verano. Y así el Señor anuncia que serían acortados los días por causa de los escogidos. Por eso el Señor acortaría los días. Entonces el Señor anuncia
nadie os engañe. Mira, cuando te vengan a decir aquí está el Cristo, no lo crean. No lo crean, porque va a venir el engaño. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas y van a hacer señales. Oigan, van a hacer señales y prodigios para engañar al si le fuese posible a los escogidos. Mirad vosotros, dice el Señor, se los estoy diciendo con anticipación. Las instrucciones están dadas, solamente nos toca a nosotros ser apercibidos, estar apercibidos y no caer en estos engaños. Porque en aquellos días, dice el Señor, que vendrá una gran tribulación y las constelaciones, el sol, la luna, los astros manifestarán esto a través de estos terribles acontecimientos. Y el Señor enviará a los ángeles y juntará todos sus escogidos de los 4 vientos, de extremo a extremo, dice el Señor. Y les dice, anuncie esto así. Es como la higuera. Aprendan de esta parábola. Cuando ustedes ven que ya su rama está tierna y ya están brotando las hojas, ya ustedes saben que viene el verano. Así también, cuando ustedes vean todos estos acontecimientos, sepan que va a estar cerca los acontecimientos narrados, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios no pasarán. Ahora, claro, ni el día ni la noche nadie lo sabe, solamente el Padre, porque ni los ángeles. Así que nos toca mirar y velar para que no entremos en tentación y estar al pendiente con estos tiempos, porque esto es como un hombre que se fue lejos y que le dio autoridad a todos sus siervos para que cada uno hiciera el trabajo que le corresponde. Así que es necesario, porque no saben a qué día ni a qué hora va a venir el Padre, para que cuando llegue, de repente los consiga a ustedes haciendo su voluntad. Entonces, esperar por el regreso del Señor no significa especular ociosamente acerca de cuándo falta para su venida, ni proponer fechas que el Padre no ha revelado. Tampoco nos ha dado licencia para descuidar nuestras responsabilidades terrenales y dejar de preocuparnos por hacer valer la autoridad del reino en la vida cotidiana. Así que muy pendiente este extracto hermoso del sermón profético. Seguimos avanzando hacia el capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y 2 días después era la Pascua de los días de los panes sin levadura, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían, y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino a una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo, espique de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres, y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho ésta será dicho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregársele. Y ellos, oyéndolo, se holgaron y prometieron que le darían dineros, y buscaban oportunidad cómo le entregaría. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad,
y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde fue con los 12. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Y él respondiendo les dijo: Es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está de él escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre si nunca hubiera nacido. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan y bendiciendo, partió y les dio y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio, y bebieron de él todos, y les dice: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las Olivas. Jesús entonces les dice: Todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y le dice Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía: Si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dice: Está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posible. Traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dice: Dormid ya y descansad, basta, la hora es venida, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que me entrega está cerca. Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo: Al que yo besare, aquel es, prendedle y llevadle con seguridad. Y como vino, se acercó luego a él y le dice: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos echaron en él sus manos y le prendieron. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: Como al ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me tomasteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, dejándole todos sus discípulos, huyeron. Empero un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo, y los mancebos le prendieron. Mas él, dejando la sábana, se huyó de ellos desnudo. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos y los escribas.
Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, mas no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo que es hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él y cubrir su rostro y a darle bofetadas y decirle: profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. Y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dice: ¿y tú con Jesús el Nazareno estabas? Mas él negó diciendo: no conozco, ni sé lo que dices. Y se salió fuera a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Mas él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bueno, tenemos entonces el complot que se organizó precisamente para matar a Jesús. Estaban decididos, totalmente decididos, los escribas, la élite política, para aniquilar al Mesías. No es que estaban pensando, ya el que lo iban a matar, y eso estaba más que determinado, sino cómo matarlo. Fíjense, tanto los términos Pascua como la fiesta de los panes sin levadura se usaban para designar las actividades conmemorativas de la liberación de los judíos del yugo egipcio. Y el tema de la discusión que se inicia no era si ellos debían matar a Jesús, no, sino cómo debían matarlo. Entonces la decisión de matarlo se había tomado desde hace rato. Ellos estaban viendo cómo tomarlo y así aniquilarlo. Entonces ellos habían dicho que no durante la fiesta, para que no se haga ese alboroto del pueblo, porque recordemos que cientos de miles de peregrinos se agolpaban en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, y muchos de ellos quizás partidarios de Jesús, que eran procedentes de Galilea, y las autoridades judías no querían provocar un alboroto que desembocara en una intervención romana. Era lo que ellos menos querían hacer. Ellos querían quedarse tranquilos con el gobierno que estaba allí. No querían arriesgar sus vidas. Entonces, aquí hay un acontecimiento de suma relevancia, como es el ungimiento de Jesús precisamente en Betania. Estando él allí en la casa de Simón el leproso y estaba sentado junto a la mesa, vino hacia él una mujer con ese vaso de alabastro de perfume de nardo puro, que era de mucho precio, y ella lo quebrantó, ese alabastro, y lo derramó sobre su cabeza. Cuando ella hizo esto, se enojaron dentro de sí, porque decían: oh, esto
ha sido un gran desperdicio. Pero recordemos que esto nos lo detalla un poquito más Juan, al hacer referencia de que era Judas Iscariote el que tenía este sentido. Y Jesús reprende y dice, déjenla, ¿por qué las molestan? Ella me está haciendo buena obra. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, dice Marcos, así como lo dice Mateo. Así que está hecho lo que podía, porque se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Así que vuelve a anunciar el Señor también en Mateo lo dice, que donde quiera que se predique este evangelio, todo el mundo conocerá esta buena obra que esta mujer había hecho. Entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 3, se llama a esta mujer María de Betania, que era precisamente la hermana de Marta y de Lázaro. Nardo era una planta de la que se obtenía un aceite perfumado que venía de la India, de sumo valor. Entonces, dice Jesús que esta era una excelente obra que ella había hecho para anticiparse de su sepultura. Entonces Judas Iscariotes, que era de los 12, no que lo buscaron, él fue a los principales sacerdotes para negociar cómo podía entregarle al Mesías, a Jesús. Y ellos al oírlo, eso por supuesto fue alegría a sus oídos y le prometieron que le darían dinero. Y Judas estaba ahí al acecho buscando qué oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, nos damos cuenta que sacrificaban el cordero de la Pascua, por supuesto, cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿dónde quieres que vayamos para preparar la comida de la Pascua, lo que se va a comer? Y él le dice, mire, él envió a 2 de sus discípulos y le dijo, id a la aldea y les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Salidle. Y cuando él entrare, donde él entrare, ustedes le van a decir, mire, el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer Pascua con mis discípulos? Y él les va a enseñar ya un aposento alto que ya está dispuesto, preparado para nosotros allí. Y ellos fueron e hicieron así, entraron en la ciudad y hallaron así como el Señor les había descrito. Aquel hombre que entraba en la Pascua y todo, miren qué sorprendente, cómo Dios sabe el futuro de una manera tan perfecta. Y ellos llegaron a este lugar y se sentaron en la mesa, y mientras comían Jesús le dice, abiertamente ya, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarse unos a otros, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y él les respondió, es uno de los 12, es el que moja conmigo en el plato. Y dice, bueno, a la verdad el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre está entregado. Mejor le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. Imagínense la condenación. Entonces el Señor dice tanto, pone en la evidencia, por supuesto, el motivo de Judas, que es la avaricia, esa obsesión que lo perseguía desde hace mucho tiempo y que le había llevado a apoderarse de fondos que se le había confiado. Por tanto, es útil ofrecer aquí las explicaciones que atenúen su culpa. Entonces, el día cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, ese día ellos tenían entonces ya preparado todo para atrapar al Señor. Fíjense cómo dice en esta hermosa explicación que el Señor instituye entonces la Santa Cena, porque Él come y tomó de ese pan y lo bendijo y lo partió y le dijo a sus discípulos, tomad, este es mi cuerpo. Tomando la copa, una sola copa, hermanos, todos allí bebieron y el Señor le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Una voluntad, un testamento, un pacto, un contrato, eso es un plan en el que 2 personas o un grupo están de acuerdo y suscriben. Y si bien la palabra puede significar un acuerdo entre 2 partes, cada uno aceptando mutuas obligaciones con mayor frecuencia, es una declaración de la voluntad, es
en una persona. Y en la Biblia, Dios es quien toma la iniciativa, pone las condiciones y define como un decreto una declaración de propósito. Pues Dios hizo pactos con Noé, con Abraham, con Moisés, con Israel y en el Nuevo Testamento Jesús ratificó con su muerte en la cruz el nuevo pacto, el que Hebreos 7:22 se le denomina un mejor pacto. Así que el Señor les dice, ya no van a volver más a tomar del fruto de la vid hasta que el día en que yo lo venga a beber nuevo del reino, hasta que en el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando ellos celebraron la Pascua, cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Y el himno era de Alilel y es compuesto de secciones del Salmo 115 y 118, lo que eran cantados al terminar la comida de la Pascua. Qué lindo, ¿verdad? Jesús predice la negación de Pedro y le dice, mira, todos se van a escandalizar en mí esta noche porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Zacarías 13:7. Entonces, pero después que yo haya resucitado, tú vas a ir delante, allí en Galilea. Y él, de inmediato, Pedro le dice, Señor, aunque todos se escandalizaren, yo no. Y Jesús le dijo, mira, te voy a decir hoy que en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario contigo morir, Señor, yo no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Se llegaron entonces al huerto que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí que yo voy y oro. Y más adelante él toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se comenzó a entristecer y a angustiarse y le dice, mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Y él se fue un poquito más adelante y se postró en tierra y oró que si fuese posible se pasase eso de aquella hora. Entonces nos damos cuenta que él comenzó a orar y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y él, terminando de orar, se acercó y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras, hasta que ya sus ojos estaban tan cargados de sueño que no podían responderle. Y entonces vino la 3ª vez y le dijo, bueno, ya, dormid y descanse, ya la hora ha venido. Y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levantaos, y le dijo, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Y él estaba aún hablando cuando Judas se acercó con mucha gente que tenía espadas, palos, y los principales sacerdotes y los escribas de los ancianos y toda esta que le habían dado señal que aquel hombre que besare, ese era el que lo tomara. Y así lo hicieron. Él vino, se acercó y le dijo, maestro, y le besó. Y le echaron mano inmediatamente a Jesús y le prendieron. Entonces uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el Señor le dice, basta. Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día yo me siento con ustedes allí en el templo y no me han prendido, porque así se van a cumplir las escrituras. Entonces todos los discípulos, una vez que vieron este acontecimiento, huyeron despavoridos. Y había un joven que le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Y a este también lo prendieron. Pero él dejó la sábana y huyó desnudo. Dice que hay algo curioso en este detalle que hace pensar a muchos que este jovencito pudo haber sido el mismo Marcos que escribió este evangelio. Entonces lo trajeron a Caifás, allí al sumo sacerdote, y se reunieron todos los príncipes de los sacerdotes. Y Pedro les seguía de lejos, estando dentro del patio del sumo sacerdote. Y ahí se calentaba en fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio allí estaba viendo cómo buscar testimonio para
entregarlo a las autoridades romanas y que fuese hallado culpable y de modo que fuese muerto. Y se levantaban falsos testimonios contra él, pero no concordaban, no había en ellos armonía. Pero se levantó uno y dijo, mire, lo hemos oído decir que yo derribaré este templo, que lo ha hecho a mano, y en 3 días lo edificaré. Pero ni aun así esto concordaba con el testimonio. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y le dijo a él, ¿no respondes nada que testifican ellos contra ti? Pero él se quedaba callado y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Y él le dice, yo soy. Fíjense cómo Marcos aquí afirma que el Señor da la respuesta, yo soy. ¿Qué les parece? Yo soy el Cristo. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esto anunciando su regreso. Cuando el sumo sacerdote escuchó esto, rasgó sus vestidos y dijo, no tenemos más necesidad de testigos. Y aún han escuchado a los que han blasfemado. ¿Qué les parece? Todos ellos le condenaron, declarándoles que era totalmente digno de muerte. Y empezaron ellos a escupirle y a cubrirle su rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué triste condición. Y pasando ya Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando lo vio a él que se calentaba, le dijo, mira, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y él lo negó. No, yo no lo conozco, ni siquiera. Salió y él salió de la entrada y allí cantó el gallo. Y la criada lo vio otra vez y comenzó a decir. Y ella dijo no, lo negó otra vez. Y poco después estaba allí otra vez Pedro. Y le dicen, tú eras Galileo, porque tu manera de hablar es diferente, semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y el gallo cantó una vez más. Y Pedro se acordó de todas las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y él, pensando en lo que Jesús le había anunciado, comenzó a entristecerse y a llorar amargamente. Triste lo que experimentó nuestro amado Salvador. Seguimos avanzando hacia el capítulo 15. Marcos capítulo 15. Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo, ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Empero en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían hecho muerte en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que les soltase antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato, les dice otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Mas Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, y ellos daban más voces, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber al pretorio, y convocan toda la corte. Y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le herían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas.
Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. Y le llevan al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, qué llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era, El Rey de los Judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas, y diciendo, Ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole uno de los que estaban allí, decían, He aquí llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de alto a bajo, y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo, Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto, y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándole le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. Bueno, llegó ese momento difícil, esa amarga copa que vivió nuestro amado Dios. Pues el Sanedrín llevó a Jesús a Pilato porque los romanos le habían negado autoridad para aplicar la pena capital, y así que Pilato tendría que pronunciar la sentencia. Aquí las cuestiones religiosas judías le importaban muy poco a Pilato en realidad, por lo que seguramente el cargo de blasfemia no le importaba, no le impresionaba. De ahí entonces que el Sanedrín torciera las acusaciones contra Jesús y le añade de que él estaba instigando a una rebelión contra los romanos. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero no hizo caso de su conciencia para complacer a los líderes religiosos judíos. Así que él estaba allí, dispuesto a obedecer a los deseos de la élite religiosa. Entonces, por supuesto, que Pilato le preguntó, no respondes nada, mira cuántas cosas te acusan. Y Jesús ni aún así con eso le respondió, de modo que Pilato se maravillaba porque no veía en él ninguna falta en esa condición, no, ni siquiera una palabra inadecuada pronunció el Señor.
Entonces, bien, estábamos en el día de la fiesta y se acostumbraba a soltar un preso, cualquiera que el pueblo pidiese. Y había uno muy famoso llamado Barrabás, que había estado preso con sus compañeros del motín, que él había cometido homicidio en una revuelta. Y entonces vinieron la multitud y comenzaron a pedir que se hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato les dice: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía, por supuesto, que por la maldad, por la envidia, los religiosos lo habían entregado. Pero los sacerdotes incitaron a que la multitud pidiese a Barrabás, de modo que fuese condenado Jesucristo a la muerte. Pero Pilato les vuelve a preguntar y les dice: ¿queréis que haga del que llamáis del rey de los judíos? ¿Qué quieren que haga con él? Y ellos le dijeron: a voces crucifícale. Y Pilato les dice: ¿pero qué males ha hecho? Ellos gritaban más fuerte: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y les entregó entonces a Jesús. Y vuelvo y caigo: cuántas voces, cuántos labios que pronunciaron crucifícale. Recibieron sanidad, fueron saciados con el pan y ahora están en esta terrible condición. Qué ingratitud hay en la humanidad, definitivamente. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio allí en el pretorio y los convocaron y lo vistieron a él de púrpura para burlarse, porque recordemos que la púrpura era típico de las vestiduras reales, y para humillarlos. Entonces ellos hicieron eso. El pretorio era la residencia oficial del gobernador, de Pilato. Y entonces a la víctima se le obligaba llevar su propia cruz al lugar de ejecución, pero Jesús estaba tan debilitado que no podía soportar su peso. Y entonces Alejandro y Rufo parece que eran conocidos de los lectores de Marcos, así que él da estos detalles. Ahí estaba entonces la humillación. Todo esto lo había ya anunciado Jesucristo a los discípulos con anticipación. Con mucho detalle el Señor ya lo había anunciado. Entonces, la palabra Calvario se deriva del latín Calvania, que quiere decir una calavera. Entonces, la costumbre romana era desnudar al condenado y entregar sus ropas a los que participaban en la crucifixión. Cuando habla de la hora tercera, es las 9 de la mañana. Él no podía salvarse a sí mismo y al mismo tiempo ser el salvador de otros, por supuesto, porque él estaba allí, el rey sobre una cruz. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo quiso tomar. Y esto era como una especie de anestesia para que no sintiera dolor. Cuando le clasificaron, repartieron entonces sus vestidos. Y así se cumple lo que dijo el salmista. Y en la hora tercera, a las 9 de la mañana, precisamente a las 9 de la mañana, le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió lo dicho por el profeta, que fue contado con los perversos. Y los que pasaban y veían ese espectáculo le meneaban la cabeza y lo humillaban. Y le decían: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo rectificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Las voces del diablo instándole a desobedecer la voluntad de Dios. Pero allí perseveró este gran santo de Dios, el Hijo amado, que en todo momento obedeció. Y allí estuvieron escarneciéndolo el Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, le decían, y que nosotros le vamos a creer. Cuando ya vino la hora sexta, Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La exclamación desesperada de Jesús, como lo dice el Salmo 22:1, refleja el peso de los pecados de la humanidad, su completa identificación con los pecadores y un real abandono por parte de Dios. Como Dios hizo este sacrificio para poder darle acceso de salvación a la humanidad. Y fue tanto así que cuando el Señor muere, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo.
Y este centurión que estaba frente a él, al ver semejante manifestación, y las mujeres que habían estado allí, que nunca habían abandonado a Jesús, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y José y Salomé. Cuando ellos estaban allí en Galilea, él les seguían y les servían, y otras muchas mujeres que habían subido a él en Jerusalén. Cuánta fidelidad se muestra en la mujer, ¿verdad? Sus discípulos habían huido y ellas estaban cerca del maestro. Pero ya cuando llegó la noche, porque ya era el día de la preparación para el sábado, José de Arimatea, entonces, que era miembro del concilio, espera y habla en beneficio de haber sepultado el cuerpo de Cristo. Y él, como era un hombre influyente, por supuesto, él va hacia Pilato y le pide que le entregue el cuerpo, y Pilato se sorprendió que haya muerto tan rápido. Y él preguntó al centurión, y efectivamente así fue. Este hombre lo envuelve en sábanas y lo coloca en un sepulcro nuevo, precisamente todo nuevo. Y hasta ahí, entonces, el Señor cumpliendo con la voluntad de su Padre. Lo que se cumple es tantas profecías cuando el profeta Isaías dice que con los ricos fue en su muerte. Qué detalles, de verdad. Todo estuvo tan, pero tan planificado. Ya seguimos al último capítulo del libro de San Marcos. Escuchemos. Marcos, capítulo 16. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol, y decían entre sí: ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Resucitado ha, no está aquí, he aquí el lugar en donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Bueno, y llegamos a un capítulo de esperanza, de gozo para los creyentes, hermanos. El saber que su cuerpo no quedó en la tumba nos llena nuestro corazón de esperanza. Nuestro Dios ha resucitado. Él ha resucitado cuando ya terminó el día del reposo, ¿verdad? Recordemos que el día de reposo termina al caer el crepúsculo del sábado, alrededor de las 6 p.m. Bueno, en estos lugares, ¿verdad? Hay unanimidad en el Evangelio sobre el papel prominente de las mujeres en este acontecimiento.
pues ellas fueron las primeras que recibieron la noticia de la resurrección de Cristo. Aunque recordemos que Jesús les había anunciado a ellos varias veces que era necesario morir, pero que al tercer día Él resucitaría. Y esto nos da a entender que los discípulos y las mujeres o no lo creyeron o en medio de su dolor, de su aflicción, lo habían olvidado. Pero ellas se fueron para el sepulcro a embalsamar el cuerpo del Señor. Pero se encontraron que no había cuerpo. Pero ellas decían entre sí, ¿quién nos va a remover la piedra cuando ellas llegaron, verdad? Pero cuando miraron, vieron que estaba removida y había algo especial. Había un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Este joven, por supuesto, es un ángel. Y el ángel refuerza la evidencia de que Jesús ha resucitado. Y la especial referencia a Pedro se asegura el perdón cuando dice, pero id. Y decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veré. ¿Qué les parece cómo a Jesús no se le pasa ningún tipo de detalles? Cómo Dios se preocupa por el que está herido y confundido. Entonces nos damos cuenta de la grandeza del perdón y amor de Dios. Y María Magdalena se va al Señor y empieza a decir que por la mañana, el primer día de la semana, que apareció. Y precisamente Marcos revela de esta mujer que de ella habían salido 7 demonios. Pero ella cuando se fue le hizo saber todo lo que había estado triste y llorando. Y cuando lo oyeron, ella decía, él vive, que ella había visto al maestro. Entonces se le apareció el Señor de una forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Y eso nos los detalla más Lucas cuando iban estos hombres camino de Emaús. Y también lo hicieron saber a los otros discípulos. Finalmente ya aparece a los 11 discípulos que estaban sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y esa dureza de corazón porque no habían creído a lo que Él les había dicho, que Él resucitaría. Y Él le dice, entonces, id por todo el mundo y proclamad esta verdad a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, pues ya será condenado. Y estas serán las señales que seguirán a los que creen en mi nombre. Y dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y van a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Qué manera, Dios, de dar este poder, estas señales que acreditan el mensaje del Evangelio y no pueden ser limitadas en la época de los apóstoles solamente. Lo mismo que la comisión. El Señor nos manda a llevar este Evangelio por todo el mundo. Las señales, por lo tanto, confirman el ministerio de los embajadores de Cristo en cada nueva generación. Y echar fuera demonios, hablar en lenguas y sanar por medio de oración, todo esto aparece en los pasajes del Nuevo Testamento y no hay garantía escritural de que cesaran antes del regreso del Señor. Así que tomar serpiente en las manos no se refiere al empleo de los reptiles en las ceremonias religiosas, sino a alejarse sin sufrir daño. Y el verbo griego airos se traduce como puede significarse también sacar o alejar. De igual manera, pues, un siervo del Señor puede buscar protección divina en cuestiones referentes a comidas y bebidas. Muchos misioneros han dado testimonio de que los milagros de protección han sido en territorio pagano, donde no han experimentado efectos dañinos por ingerir alimentos o bebidas en mal estado. Todas las señales aquí mencionadas han ocurrido repetidamente en la era cristiana. Así que estas palabras que el Señor nos dice de mandarnos a predicar es vigente para los discípulos de todos los tiempos. ¿Qué evangelización mundial nos ha mandado el Señor? Porque para nosotros entender la gran comisión en este evangelio debemos captar el sentido del énfasis que Marcos hace sobre cómo Jesús es el siervo y las profecías mesiánicas tales como Isaías, tales como Zacarías. Ellos predicen en su condición de que el siervo Jesús haría una obra específica y actuaría con una obediencia incondicional y sin mancha. Así que Marco destaca la condición del siervo de Cristo al omitir su genealogía a través de la cual otros evangelios establecen su identidad, mostrando que como siervo de Cristo nosotros también debemos actuar según el espíritu de siervo, algo esencial para el cumplimiento de la gran comisión. Cristo busca a aquellos
que han de servir sin desear ser reconocidos y quieren tener esa entrega abnegada y obediente, tratando siempre de exaltar a Cristo y darle a conocer a Cristo a todo el mundo. Tales siervos definen su personalidad y su ministerio a través de su devoción y obediencia a Jesús. Así que el único ejercicio de poder de esos siervos es extender el amor de Dios, dedicando su vida a los perdidos, a los enfermos, dedicando su vida al servicio de Dios para librar esclavos del pecado. Y esto actúa así. Le entregamos nuestras vidas a Dios a través de la oración intercesora. Recordemos cuánto bien nos hace su palabra.